Bienvenido de nuevo, bienvenido a este espacio que está específicamente creado para ti. Yo soy Isabel Contreras, si no me conoces, soy de Business Shaman. Bienvenido a mi mundo, bienvenido a este universo. Quiero que si has llegado hasta aquí, hasta este momento, te tomes un momento para darte las gracias a ti mismo porque esta información que vas a recibir hoy no es una información cualquiera, es una información que te va a ayudar enormemente a continuar tu vida, porque no es solamente tu negocio, tu vida desde un punto de vista y una perspectiva total y absolutamente diferente. Hay algo dentro de ti que se va a liberar hoy. Quiero darte la más calurosa y cordial bienvenida. Siéntete como en casa porque en este espacio quiero que te sientas en casa. Esta masterclass fue diseñada especialmente para ti que me estás viendo y vamos a comenzar. Vamos a hablar el día de hoy sobre la tecnología cuántica de la deuda. Vamos a hablar del proceso que ha seguido la deuda de la esclavitud espiritual a la soberanía cuántica. El verdadero problema que encontramos en la economía actual, en la sociedad de hoy, no es la deuda. El verdadero problema que subyace debajo de la deuda y que es lo que realmente nos está bloqueando como colectivo, como sociedad, económicamente, desde esa parte profunda, es la vergüenza. Es la vergüenza que acompaña a la deuda. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero vamos a desgranar un poquito más el por qué esto es un problema. Las personas no entienden qué es verdaderamente la deuda. Las personas van al banco, van a pedir un crédito, piden tarjetas de crédito, les piden dinero prestado a amigos, a familiares, a personas que les puedan ayudar sin verdaderamente entender conscientemente desde la presencia. ¿Qué es lo que está pasando cuando ellos están pidiendo ese dinero? ¿Qué es lo que está pasando cuando yo incurro en una deuda? Como por cultura tenemos atada inevitablemente la vergüenza a la deuda, yo debo, pero yo me avergüenzo porque debo, estamos muy acostumbrados a confundir la deuda con peligro. Confundimos la deuda con un estado profundo, profundo de escasez y de culpa, porque hemos sido condicionadas a que cuando pedimos dinero debemos, incurrimos en deuda, tenemos que salir de la deuda lo más pronto posible. Si yo pido dinero y me comprometo a que en 3 días te lo devuelvo, pero resulta que en 3 días no te lo pude devolver, no lo pude devolver al banco, el banco me empieza a llamar, me genera una situación de angustia y de estrés terrible porque yo le debo ese dinero al banco o si es un prestamista o una persona que te está cobrando, es la misma situación. Y lo que te pasa es que tú quieres salir de ese punto de le debo a alguien lo más rápido posible. Esto es un condicionamiento. Esto es un condicionamiento que se ha instaurado por cultura. Y lo que sucede con ese condicionamiento es que te desconecta del punto más poderoso de la creación, que es el punto cero, es el vacío. Ahora vamos a ver cómo se conecta el vacío con la deuda. Y aprovecho y aquí hago publicidad si no viste la masterclass de cómo crea la mente clara, en donde conversamos cómo funciona el campo cuántico, que es ese vacío, el origen, la fuente, Dios, el creador, el arquitecto, como tú quieras llamarle. Si no la has visto, te recomiendo muchísimo que la veas y luego vuelvas a esta masterclass porque la vas a entender mucho mejor. Cuando tú te desconectas del punto original, del origen, del punto cero, del punto en donde comienza toda la creación, toda tu vida se estanca. No solamente tu negocio, tu vida entera se estanca, porque lo puedes ver en tus relaciones, en tu trabajo, en tu negocio, en tus hijos, en tu familia, en tu salud. Cuando tú estás desconectado de ese punto, tu vida entera no funciona. Y puede que haya algunos hilos de tu vida que vayan bien, pero siempre hay otro que está bloqueado. ¿Sí te has dado cuenta?
Es por esto que tus negocios no crecen, porque no sostienen ese momento de vacío que tiene que producirse cuando yo incurro en una deuda. Cuando yo incurro en una deuda, lo que estoy haciendo es ponerme en contacto, entrar en ese vacío, en ese punto original en donde toda la creación es posible. Y cuando no se sostiene el vacío, las decisiones financieras están llenas de miedo. Las decisiones económicas están guiadas por el miedo. Y las decisiones en tu vida entera están guiadas por la escasez, porque es inevitable, no tienes certeza. Cuando te desconectas de ese punto, además, tu capacidad de manifestación, de creación consciente, si recuerdan que en la masterclass pasada, en la de cómo crea la mente clara, hablamos de que la manifestación no es más que la creación desde la conciencia. Esa es la única diferencia es de la palabra manifestación. Y cuando tú estás en miedo, tu manifestación se limita, tu capacidad de crear conscientemente está muy limitada. Si tú tienes un negocio, lo que sucede es que no puedes expandirte porque no puedes sostener el ese espacio entre el vacío de lo que tú eres hoy, de lo que tu negocio es hoy y de lo que te estás convirtiendo en un proceso que requiere muchísima fe, requiere una fe férrea y certeza de que ese camino que tú estás transitando te va a llevar inevitablemente a la próxima versión de ti, que es la próxima versión de tu negocio. Si es la primera vez que te encuentras conmigo, yo soy Isabel Contreras. Mi trabajo es guiar a líderes a enfocar su mente con claridad, con dirección y con propósito. Yo diseño estructuras de negocios sólidas que sostienen desde el verdadero principio, expansión, riqueza, coherencia y legado. Bien sea como un negocio nuevo, de nueva creación, una nueva idea de negocio, o como un negocio que ya esté establecido. Yo trabajo con líderes, con empresarios, con artistas, visionarios, inversionistas, que saben que sus creaciones son puertas, son portales para la grandeza, para algo mucho más grande. Además, mi método es muy original y combina visión multidimensional, activación energética y una precisión práctica que es realmente impresionante. Como todas las grandes empresas, como todas las grandes proyectos, esto es un equipo. El equipo que sostiene a The Business Shaman incluye también a mi socio y hermano José Contreras. Él es experto en procesos empresariales de automatización y tecnología. Y ahora le voy a dar la palabra brevemente para que él nos cuente en esta masterclass un poco de su historia y cómo apoya, cómo apoya a The Business Shaman desde su visión. José, Muy buenas noches. Toda organización, empresa que se precie, que quiera tener éxito, tiene que tener estructura. La estructura se soporta en sistemas. Esa es mi visión, la visión que yo aporto dentro de este negocio, dentro del negocio en que yo esté. Mi obsesión siempre es y siempre van a ser la estructura y los sistemas. Cuando todos nosotros basamos nuestros negocios en sistema fiable, enfocado, bajado desde la energía cuántica, convertimos a nuestro aparato productivo en una máquina de generación de riqueza. Esa es la visión que yo aporto dentro de esta hermosa campaña, dentro de esta hermosa campaña admirable, digo yo. gracias, José, y la verdad es que tu aporte para mí es invaluable porque sin ti hoy esto no sería posible. ¿Qué vas a recibir en esta masterclass? Preparando esta masterclass me llegó esta palabra y eso es lo que tú vas a recibir hoy. Tú vas a recibir hoy un biohacking porque este masterclass que estamos
compartiendo, que estamos transmitiendo el día de hoy, te va a ayudar a recomponer todos esos cabos sueltos que hay en tu subconsciente en cuanto a la deuda y que no te han dejado hasta este momento, que estamos en este momento en el que tú estás viendo esta clase, no te han dejado surgir y salir adelante. Vamos a desvelar en esta masterclass un misterio que sostiene la arquitectura del mundo moderno, a la economía actual mundial, que es la deuda. La deuda no es un error, no es un castigo, no es una carga. La deuda, señoras y señores, es un vacío. Es un portal de creación tan poderoso que tuvo que ser capturado, tuvo que ser retenido por el sistema económico mundial para evitar que la humanidad recordara realmente quién era y su capacidad creadora. Esta clase es la restauración pública de ese conocimiento. En este momento, para recibir este biohacking, te voy a pedir que un momento cierres los ojos, que tomes una respiración profunda, que muevas un poquito el cuerpo si te hace falta, puedes estirarte un poco, vamos a soltar la tensión, si quieres puedes sacudir tus manos, tu cabeza y vamos a poner la intención en que estamos disponibles para ver la verdad más alta de nuestra mente y crear desde el origen, porque esa es la función de la mente humana y del ser humano. Estoy disponible para ver la verdad más alta de mi mente y crear desde el origen. Estoy disponible para ver la verdad más alta de mi mente y crear desde el origen. Dicho esto, puedes abrir los ojos y vamos a entrar de lleno en la materia. La deuda es un vacío. La deuda es un lugar de creación consciente. La deuda nunca es sinónimo de carencia. La deuda es un espacio, porque cuando tú incurres en deuda, entras en un espacio de tiempo en el que tú sostienes ese, ese momento vacío, ese espacio vacío, esa cantidad de tiempo en el que tú todavía no has pagado la deuda y cuando tú pagas la deuda, ese vacío se cierra. Pero la deuda no tiene nada que ver con la escasez. Incurrir en deuda no tiene nada que ver con la escasez. De hecho, si tú investigas las estructuras y estrategias financieras, económicas de las grandes empresas, te vas a dar cuenta de que las grandes empresas se apoyan muchísimo en la deuda. ¿Pero por qué? Porque saben manejarla desde este concepto, no desde el concepto de la carencia, sino desde el concepto del apalancamiento, que es lo que se conoce en economía, en finanzas. Una deuda siempre es una pausa, es la pausa sagrada entre lo que es y lo que está por venir. Es un vacío fértil donde reside un enorme, enorme potencial creador. ¿Qué es lo que pasa con ese vacío fértil? Tienes que ser capaz de sostenerlo. Tienes que ser capaz de sostenerlo el tiempo que haga falta, porque si no, todo el potencial que está contenido en ese espacio de tiempo vacío, y es tiempo y materia, y es vacío, no se puede desarrollar. Si tú intentas salir de ese punto, de ese momento de vacío, todo el potencial que está allí contenido para ti no lo vas a poder encontrar. Cuando contraes deuda, lo que estás haciendo es lo equivalente a entrar en el punto cero en la materia, en el origen, en la fuente, en la materia. Es un lugar de entrega total y absoluta, porque tienes que tener una fe férrea en el momento en el que tú incurres en deuda. ¿En fe en quién? En ti, en tu capacidad creadora, en nada más. Es una oportunidad, además, profunda de reconexión, porque esa parte de ti, esa versión de ti que incurre en la deuda, necesita transformarse y de alguna forma se produce una muerte simbólica de esa versión de ti que pidió el préstamo, la deuda, el crédito, lo que sea, para que pueda nacer
esa nueva versión tuya que está en el futuro y que ya tiene eso por lo que tú en primer lugar decidiste incurrir en deuda. Permanecer en este espacio vacío es lo que activa la creación, es lo que activa tu poder creador. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuanto más tiempo permanezcas sin miedo dentro de ese vacío, más profundamente vas a poder acceder a ese punto cero, al punto de origen en donde absolutamente todo es posible y todas las posibilidades son posibles para ti. Por eso los sistemas financieros te expulsan, es lo que buscan, expulsarte rápidamente de ese vacío. Porque desde el principio de los tiempos, cuando se creó la deuda, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante, cuando se creó la deuda originalmente, se creó porque cuando tú estás en ese espacio vacío, tu capacidad de crear desde la conciencia se expande. Y lo que las entidades financieras buscan es que tú salgas de tu capacidad creadora porque temen realmente en qué te podrías convertir si lo mantienes durante mucho tiempo, si sostienes el vacío durante mucho tiempo y qué es lo que podías llegar a crear si tu capacidad creadora se desarrollara completamente. ¿Qué es realmente la deuda? La deuda realmente es el colapso del tiempo y del dinero. Y eso es lo que se conoce como la creación cuántica. Una deuda, cuando tú pides prestado dinero, vamos a llamar eso la deuda, lo que tú estás haciendo es recibir desde el futuro. Tú recibes hoy la cantidad de dinero que te está enviando tu yo, la versión tuya que ya está en el futuro y que ya tiene eso por lo que tú quieres pedir el préstamo. Esa versión tuya que está en el futuro, que está más adelante, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, lo que tú hayas, el tiempo que tú hayas establecido para esa deuda, esa versión tuya que ya existe, porque recordemos que el tiempo es lineal, el tiempo, perdón, el tiempo no es lineal, el tiempo cuántico se mueve en partículas. Esa versión tuya que ya existe en ese futuro es el que te está de alguna forma enviando esa cantidad de dinero que tú estás pidiendo a través de un intermediario que puede ser un amigo, un familiar, el banco, una entidad crediticia, donde quiera que sea que tú pidas ese préstamo, es realmente tu versión futura la que te está dando el acto de fe que es necesario para que tú confíes en ti y te impulses hacia adelante, hacia ese vacío. Contraer deuda es abrir una línea de tiempo donde tu yo futuro ya posee los recursos. Entonces, lo que estás haciendo es colapsar las líneas temporales mediante la deuda, pero la deuda siempre tuvo un significado muy espiritual, del que se le ha despojado casi completamente, sin el casi, por las entidades financieras actuales. ¿Por qué? Porque tú no estás pidiendo prestado. Lo que estás haciendo es traer posibilidades futuras a tu presente, a tu creación de hoy. El tiempo y el dinero, y esto es súper importante poner el foco aquí y recordarlo, son construcciones de la antigua matriz de control. Eso que se habla mucho de la matrix, del sistema, del juego, de que vivimos realmente controlados. El tiempo y el dinero es lo que se ha utilizado para esclavizar, para la esclavitud espiritual eh, desde hace ya bastantes siglos. Entonces, utilizar la deuda conscientemente cortocircuita esa red de linealidad y limitación, cortocircuita la red de escasez. Y lo que haces es que entras en el flujo cuántico. Cuando tú incurres en deuda desde este concepto, desde este punto de vista. La forma original de la deuda, como hablábamos antes, de la deuda espiritual, que es lo que es realmente la deuda,
es la confianza y el acuerdo espiritual. La deuda originalmente era un vínculo de alma a alma. ¿Cómo se originó la deuda? Cuando no existían las monedas, cuando no existían los billetes, el dinero, cuando las cosas se hacían en intercambios, en trueques, en yo te doy, tú me das, yo te ayudo, tú me ayudas, hace siglos, la deuda era un intercambio espiritual. Dos personas se encontraban, una persona necesitaba algo que la otra persona tenía, pero en ese momento no tenía cómo pagarle. La persona que le estaba dando el recurso, lo que le decía con ese acto de fe del yo te doy, aunque tú ahora no me devuelvas, es veo en quién te estás convirtiendo, apoyo tu camino, confío en ti. Por eso era una relación, un vínculo que se hacía de alma a alma, es espiritual. Era una relación de confianza y fe basado íntegramente en la energía. Y eso es lo que estamos restaurando con esta masterclass. Realmente ese intercambio honraba los ciclos y la evolución del alma de las dos personas, porque tanto la persona que recibe como la persona que da están conectadas de alguna forma en ese ciclo de evolución. Entonces, en aquel momento, la deuda permitía la expansión, el aprendizaje, la creación, y nunca, jamás se creó para promover ni el castigo, ni la vergüenza, ni la culpa. La deuda originalmente era relacional, no era una mera transacción como es hoy. Se ha despojado a la deuda de su significado original, que es la confianza, es la fe. ¿Qué sucedió para que llegáramos como colectivo al papel que cumple la deuda el día de hoy? Yo lo llamo el secuestro, porque la deuda se convirtió o la convirtieron en esclavitud espiritual. Las instituciones financieras nacieron en ese momento porque se dieron cuenta de que sí controlaban el caso que hablábamos antes, por ejemplo, dos pastores. Un pastor necesitaba una oveja, pero no tenía cómo pagarle al otro pastor la oveja que necesitaba para su rebaño. Entonces, el pastor que tenía la oveja se la entregaba y el pastor que recibía la oveja le pagaba por la oveja en el momento en el que él recibía la rentabilidad que él estaba esperando por esa oveja, por decirlo, por explicarlo de alguna forma. Esa era la deuda en pequeños rasgos. Pero de ahí ese acto de fe empezó a escalar, empezó a verse en situaciones en donde había muchísimo mayor poder económico en las realezas, en los castillos, en los palacios, entre los reyes, los escribas, los burocráticos de la época. Y las personas que tenían mucho dinero y mucha avaricia en aquella época, dinero hablamos de riqueza, porque estamos hablando de la época en la que no había monedas, empezaron a traer y a darle forma a las instituciones financieras. Entonces, las instituciones financieras, la gran mayoría, se basaron en el dolor distorsionado por la codicia, porque fue la avaricia de las grandes riquezas de aquella época. Estamos hablando de los 1700, 1800, 1900. Eh, la codicia fue lo que hizo que la deuda se distorsionara hasta el punto en el que vemos la deuda el día de hoy. Lo que comenzó como un apoyo comunitario se transformó realmente en un sistema muy triste de control que buscaba y sigue buscando, porque a día de hoy seguimos teniendo esa relación con la deuda en el 90% de la población. Lo que buscaban era poder, apoderarse sobre el tiempo y el dinero, y cortaron el flujo espiritual de la riqueza, de la abundancia. Cuando se institucionalizó la deuda, la convirtieron inevitablemente en un arma. ¿Qué pasó? Empezaron a poner altos intereses. Quiere decir que yo te presto dinero hoy, pero te cobro un 20% de interés para que me lo devuelvas en 6 meses. ¿Qué es lo que hace la persona que recibe el dinero? Tiene una verdadera urgencia por devolver, porque siente que tiene que devolver mucho más de lo que le prestaron y tiene prisa. Siente culpa por haberse endeudado, siente miedo a no poder pagar,
La burocracia en la que está sumida la deuda hoy en día es una desconexión real y fuerte del alma, porque todos esos sistemas burocráticos están creados para eso, para desconectarte de tu poder creador. Y además, como se hace a gran escala, si está mal entendida, lo que produce es desconexión energética, desconexión tuya con esa parte tuya, con este sistema tuyo energético, que es el que tiene la capacidad de llevarte hacia ese vacío que produce la deuda. ¿Qué pasó con esas instituciones que tomaron el control de la moneda? Tomaron el control del flujo de la creación, porque eso es lo que es el dinero. El dinero no es diferente del tiempo, no es diferente, son la misma cosa y son un flujo, son un flujo. El dinero es el flujo de la creación constante. Entonces, tu relación con el dinero también te cuenta mucho de tu relación con la creación, con la fuente, con Dios, con esa energía que es mucho más grande que nosotros. ¿Qué es lo que pasa a día de hoy? Que quien controla el dinero controla las masas. Y así la humanidad quedó total y absolutamente atada con unas cadenas invisibles, pero tan fuertes que aún a día de hoy están prácticamente intactas. ¿Cuáles son esas cadenas? El tiempo, la deuda, los intereses, el miedo, la escasez. Esos son los grilletes que llevamos los seres humanos atados en los pies cuando no entendemos realmente los sistemas financieros, la economía mundial, la deuda, el apalancamiento, las finanzas desde el punto de vista del que estamos hablando hoy, que es el de restaurar la economía a su nivel básico funcional, porque todo esto que estamos hablando hoy no son cosas complicadas, son cosas, el espíritu no es complicado, cómo se mueve el mundo no es complicado, lo hemos complicado nosotros, porque nosotros tenemos ese tipo de mente que tiene la capacidad de complicar las cosas, pero realmente el flujo de la creación es simple, es sencillo. ¿Cómo salimos de ahí? Vamos a hablar de la deuda espiritual. La deuda espiritual no es otra cosa que regresar a la corriente original, a entender que el dinero es un flujo de energía, es un flujo de energía. Ahora, ¿cómo fluyes tú con esa energía? Porque cuando tú fluyes con la energía original, con Dios, con la fuente, con el vacío, vamos a llamarle vacío porque es lo que estamos hablando en esta masterclass. Cuando tú fluyes dentro de ese vacío de forma constante, tú recibes dinero de forma constante. Pero cuando tú entras y sales constantemente, así lo mismo tú recibes dinero. Tú puedes llegar a entrar en ese punto en el que tú piensas que solamente puedes recibir dinero en unos días del mes en una cantidad específica. Pues yo te invito a que revises tu relación con el vacío porque son límites. Son límites que tú te estás creando porque lo único que necesitas hacer es conectar más frecuentemente con el vacío. Eso es lo único que necesitas hacer. Es tan fácil. Y cuando tú asumes la deuda desde este punto de vista, la próxima vez que tú necesites pedir dinero prestado, ve con esta mentalidad. Vas a ver cómo las cosas son completamente diferentes. Porque esto pasa. Nosotros pues necesitamos, y si lo necesitan las grandes empresas para apalancarse, y las grandes empresas utilizan la deuda para crecer, para expandirse. Entonces comencemos nosotros a pequeña escala a pensar en lo mismo. La deuda es sagrada, la deuda es divina. Es un permiso que tú mismo te estás dando porque tú asumes deuda voluntariamente, nadie te obliga. Tú podrías pasar la vida sin asumir deuda perfectamente, pero cuando tú la pides, cuando tú la asumes, te estás dando permiso para co-crear con ese vacío y para recibir la sabiduría de esa versión tuya que ya existe, que ya está allí. La deuda sagrada se asume desde el estar alineado, no como una salida fácil, no desde el miedo, no desde el voy a pedir una deuda para pagar otra deuda. Tenemos que sacarnos de la cabeza esa mentalidad. Debemos incurrir en la deuda desde la claridad, la plenitud y esa visión futura de quien tú sabes en que te puedes convertir. No se trata de la deuda como sí o del acto de deber, sino de abrirte a recibir realmente la corriente original. O
frecuentemente, varias veces al día, hasta que llega un momento en que estás tan conectada con esa corriente que tú empiezas a entender que tú puedes recibir dinero en cada segundo, cada minuto, en cada hora, en cada día, en cada semana y en cada mes y en cada año de tu vida. Tú puedes estar recibiendo dinero constantemente. Cuando está alineada realmente, la deuda se convierte en el aliento entre quién fuiste, quién eres cuando pides esa deuda y en quién te estás convirtiendo. Te voy a dejar aquí un decreto. Es un decreto muy especial, no es una afirmación, es bastante más profunda que una afirmación. Es un decreto de deconstrucción de deudas. Si tú eres una persona, y yo lo sé porque yo he estado allí, si yo estoy dando y estoy recibiendo esta información a día de hoy, es porque yo he estado en este punto de las deudas, del vender mis cosas personales para pagar deudas, de endeudarme de una forma para pagar otra deuda, reendeudarme y llegar a estar tan hasta el cuello de deudas que no sabía cómo salir de allí. No sabía cómo salir de allí. ¿Cómo salir? Con este proceso, entendiendo que si mi yo futuro tenía la suficiente confianza en mí para hacerme llegar ese dinero por la vía que fuera, por el canal que fuera, entonces yo a día de hoy era capaz de asumir esa deuda, de asumir el control y de pasar por delante. A día de hoy sigo en ese proceso, pero veo la salida total y absolutamente con fe férrea por este proceso, precisamente. Este decreto dice, ahora veo la deuda como lo que realmente es el vacío de la creación. Ya no me avergüenzo del espacio entre quien fui y en quién me estoy convirtiendo. Yo libero la vergüenza cultural ligada a las deudas y recuerdo la antigua confianza que subyace a ellas. Yo colapso el tiempo y traigo el futuro al presente. Creo desde el vacío, recibo del futuro. Soy libre. Soy libre, soy libre. Y recorro la deuda como un rito espiritual, con claridad, con valentía y con soberanía. El vacío es sagrado, el vacío es mío, el vacío está lleno. ¿De qué? De mí mismo. Cada vez que te sientas agobiada, agobiado por las deudas, cada vez que sientas que necesitas incurrir en pedir dinero, sumérgete en este decreto, léelo varias veces, medítalo, obsérvalo, contémplalo y verás cómo las cosas van a empezar a cambiar de forma inmediata. Si algo quiero que te lleves de recuerdo de esta masterclass es esta frase, esta certeza. El vacío es el lugar en donde nace tu próxima identidad. Ahora yo te voy a mostrar el camino completo a esa próxima identidad, porque con esta masterclass yo te voy a abrir la puerta a un contenedor que trabajamos desde The Business Shaman que se llama Reidentidad y que ya te voy a contar de qué se trata. Todo negocio pasa por su propio vacío. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que tu energía es la energía que se ancla en tu negocio. Es tu energía la que lleva tu negocio hacia adelante, pero también es tu energía la que puede llegar a llevar a tu negocio hacia atrás. Tú y tu negocio son la misma cosa. No se pueden separar, no están separados el uno del otro. Y eso es súper importante a tener en cuenta las personas que están en ese proceso de creación de un negocio. Tu negocio también pasa por esas etapas de vacío, de desorden, de confusión, de no tener claridad, de no tener dirección, de no saber hacia dónde ir. Tengo que tomar una decisión importante, no sé cómo tomarla, me bloqueo porque sobrepienso demasiado las cosas y tomo una decisión, pero al día siguiente me arrepiento, luego voy para atrás, no sé qué hacer. No tomo decisiones porque me da miedo decidir. Y esto, quiero que te quede claro, no es cuestión de estrategia. No es la estrategia que estás tomando, no es el camino que estás queriendo andar, es simplemente un tema de identidad.
Lo único que necesitas es redefinir esa identidad que tú tienes cuando tú ya te haces cargo de un negocio completamente exitoso, que genera la rentabilidad adecuada, que está navegando en su propósito, que tomas decisiones conscientes y que forma, en definitiva, una contribución, no solamente para las personas, sino para todos los seres vivos del planeta y para el planeta en sí. Este contenedor, que se llama Reidentidad, es una sesión de reestructura de negocio. ¿Por qué lo llamo reestructura? Porque funciona perfecto y maravillosamente tanto para un negocio de nueva creación, una nueva idea, o para un negocio que ya está andando pero que tiene problemas. Es una única y efectiva sesión de 2 horas y media. En 2 horas y media podemos llegar a resolver tantas cosas que parecería imposible, pero es posible. Es un solo encuentro para devolver tu negocio a su eje original, a su balance, porque eso es lo que buscamos en un negocio, balance. Si en un negocio no encuentra balance, ese negocio no puede tener éxito. ¿Qué voy a experimentar si entro en reidentidad? Primero vamos a hacer un diagnóstico profundo de tu negocio. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a intervenir sobre la base que está estructurada ya para ese negocio y vamos a ver por qué ese negocio está cojeando, qué es lo que le está pasando, sobre qué base se está fundando y qué es lo que necesita esa base para ser estable y sólida. Eso nos va a llevar al eje verdadero del negocio. El eje es el punto en el que el negocio encuentra ese equilibrio, ese balance. Hacemos una reorganización total de esa base, de esa estructura, y tú vas a salir de esa sesión con los próximos pasos y decisiones claras que te van a impulsar sí o sí hacia adelante. A veces esas decisiones son súper sencillas, son súper simples y lo único que necesitas es una visión externa que te ayude a sacarlas, a ponerlas claras y a llegar hasta allí. Lo que hacemos en Reidentidad es un reseteo del sistema operativo de tu negocio. Es así de claro y sencillo. ¿Cómo sabes si este contenedor es para ti? Si tú eres ya dueño de un negocio, pero tu negocio lo sientes bloqueado, está detenido, tiene muchísimas trabas, está parado incluso, porque he trabajado con mucha gente que hace y hace y hace y hace por el negocio, pero que el negocio no se mueve de ninguna forma, no tiene resultados de ningún tipo. Si estás buscando expandirte y no tienes claridad del cómo, si tienes que tomar decisiones claves en tu negocio, cerrar la empresa y abrir otra, despedir a gente, contratar a gente nueva, son decisiones normalmente que asustan, dan miedo porque normalmente queremos tener, no es una necesidad, y nosotros queremos tener la certeza profunda de que esa decisión que estamos tomando es la correcta. Y si tú todavía no tienes un negocio, pero tienes una idea y quieres empezar a estructurarla desde la base para que tenga éxito inevitable y rentabilidad y lógica, podemos crear una base sólida para cualquier idea de negocio que tú tengas. Lo que hacemos en Reidentidad es eliminar, sacar del negocio el ruido, la confusión y la pérdida de fuerza. ¿Qué resultados obtienes con esta sesión? Es una sesión profundamente poderosa y efectiva en la que tú vas a salir con orden, con claridad, con decisión, con coherencia, que para mí es el mayor regalo que existe para un negocio, es moverse en coherencia y momentum, porque lo que hacemos en Reidentidad realmente, hablando de la parte energética de la estructura del negocio, es limpiar también la energía del negocio y generar una ola expansiva súper fuerte que te va a ayudar a desbloquear, a ir hacia adelante y a encontrar realmente el camino perfecto para ti, porque el camino tuyo es el perfecto para ti, no para nadie más. El resultado de reidentidad es que tu negocio vuelve a su eje. Tú vuelves a tu eje, porque tú eres tu negocio, no están separados y todo empieza a moverse. ¿Cuál es la inversión y la modalidad de reidentidad? Este contenedor
Esta sesión es una única sesión potente y efectiva. Es un único encuentro de 2 horas y media en donde vas a tener el full replay para que puedas acceder a él las veces que necesites y vas a tener acceso gratuito a nuestro entrenamiento estrella, que es Fiat Lux en el Edén de tu mente, que es el primer paso para que tú puedas aprovechar esta sesión y que lo que hace Fiat Lux es llevar a tu mente a su estado original, llevar a su mente, prepararle el camino a la mente para que pueda entrar y sostener en el vacío todo el tiempo que sea necesario. La inversión para reidentidad es de 2.500 € y tienes el link de acceso en la descripción. Llegados a este punto, quiero agradecerte tu presencia, quiero agradecerte que hayas estado acompañándome en este momento, en esta masterclass. Me encantaría que me dejes tus comentarios aquí abajo en YouTube. Todos y cada uno de los comentarios que aparezcan los voy a contestar uno por uno, te voy a dar ánimos, te voy a apoyar y cuando nos apoyamos y hacemos este tipo de cosas, la energía colectiva se expande y al final somos todos los que remamos en la misma dirección. Te agradezco haber estado aquí el día de hoy. Te mando un abrazo muy, muy fuerte y hasta la próxima masterclass.